tal? ¿Cómo le va? Feliz inicio de semana. Yo soy Crismar Lujano y también el equipo ya está listo, preparado para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. La inflación empieza a preocuparle a Mauricio Macri, quien espera que abril sea el último mes de su gestión en el que no se registren alzas significativas y así poder cumplir con sus objetivos monetarios. Sin embargo, la data oficial dice otra cosa, le contradice. Estamos hablando de metas imposibles, revisamos. Y Hungría en la recta final para las elecciones se debate entre un crecimiento que deja atrás a las grandes mayorías. Y las monedas de Estados Unidos y China se suman a la batalla de potencias. El yuan repunta a máximos sobre el dólar. Y el poder adquisitivo de los argentinos sigue en picada, a pesar de ese optimismo que expresa el gobierno de Cambiemos frente a sus promesas de disminuir la inflación mediante sus clásicas prácticas de libre mercado. Los siguientes números dan cuenta de otra realidad ciudadana. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. La inflación se ha convertido en un dolor de cabeza del gobierno de Mauricio Macri, cuya administración monetaria no solo no ha sido capaz de reducirla, sino que también ha alentado su constante alza. Fue el último informe mensual del INDEC sobre el avance del índice de precios al consumidor el que encendió las alarmas en el equipo económico de Macri, que ve cómo se diluyen las esperanzas de cerrar 2018 con la meta del 15% que anunciaron las autoridades en diciembre del año pasado. Cuestionados por los sucesivos fracasos de la política monetaria contractiva del Banco Central de la República Argentina, las autoridades decidieron comenzar a hablar del fenómeno de la inflación núcleo. Según explicó la propia entidad monetaria, la inflación se explicaba por los tarifazos autorizados en combustibles, electricidad, gas y transporte que ha aplicado el gobierno desde que asumió el poder. El más reciente, el ejecutado al servicio de gas. Es por ello que en un nuevo intento de cumplir con sus objetivos inflacionarios, el gobierno de Cambiemos ha decidido, de momento, contener otros aumentos a insumos sensibles, cuyas subas se reflejan en los precios de los productos de consumo masivo. La presión inflacionaria no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos de a pie. De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas de los comercios cerraron el mes de marzo de 2018 con una caída de 2%. La organización señala que el sector acumula una baja anual de 1,5% debido a que el despacho resultó insuficiente por falta de efectivo y por un mayor cuidado del ingreso familiar. De 19 rubros estudiados, 18 registraron bajas de entre 4,5 y 2,8%, y solo uno se mantuvo sin cambios, el de alimentos y bebidas. La CAME también señaló que las constantes variaciones en el tipo de cambio contribuyeron con el abrupto aumento de los precios y la latente incertidumbre en el sector. Bien, fíjense algo, tras asumir el cargo como presidente de Perú, Martín Vizcarra propuso conformar un nuevo gabinete ministerial para pasar la página y superar la crisis política que se originó a partir de la renuncia de PPK, recordamos, por estar vinculados con enriquecimiento ilícito a través de Odebrecht. Ahora bien, ¿qué tan nuevo es este gabinete? Vamos a revisar a continuación de dónde vienen los principales funcionarios, o más bien el que va de ahora en adelante a asumir las riendas económicas de Perú. Se trata de David Tuesta, sí, lo confirmó el nuevo jefe de ministro del gabinete, César Villanueva, confirmó entonces a David Tuesta, un economista egresado de la Pontificia Universidad del Perú, como ministro de Finanzas de este país. ¿Y quién es David Tuesta? Bueno, desde 2007 estuvo vinculado con la banca española, ocupando la jefatura de la división de pensiones del banco BBVA. A partir de 2013 y hasta fines del año pasado pasó también
al área de inclusión financiera del mismo banco. Posteriormente fue director corporativo de estrategia del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. En enero de 2017, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, fue miembro de la Comisión de Protección Social, donde se debían establecer las normas para la seguridad social en temas de pensiones, salud y desempleo. Ahí justamente una de sus voces críticas sobre la decisión del Congreso de permitir a los afiliados de las AFP el retiro de hasta el 95,5% de sus fondos. Así que ya por ahí, sacando sobre este cuestionamiento, vamos a saber cuál es la política, cuáles serán las decisiones de este señor en las finanzas de Perú. Y el gobierno de Venezuela inició el mes de abril celebrando una reunión de trabajo en Caracas con el viceministro de Industria y Comercio de la Federación Rusa en el marco de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Desde la cuenta en Twitter de la Cancillería venezolana se informaba justamente sobre este encuentro. Fueron abordadas estrategias de cooperación entre la petrolera rusa Rosneft y Petromonagas. También se habló de la posibilidad de construir equipos requeridos en materia minera. Otro de los puntos que trataron fueron los relacionados con la cooperación militar, la fabricación de autopartes, avances en proyectos ferroviarios, el sector agricultura y alianzas para fortalecer el sector farmacéutico. Asimismo, se consideró la utilización de la criptomoneda venezolana, el Petro, para estas transacciones financieras. Y encaminada hacia la industrialización, el gobierno de Bolivia fortalece su producción siderúrgica haciendo importantes inversiones de la mano de la República Popular China. Este lunes el presidente Evo Morales promulgó la ley que establece el financiamiento para el proyecto siderúrgico Mutum, con el cual se garantiza la ejecución, construcción y puesta en marcha de la primera industria de acero del país. La siderúrgica que estará ubicada en el departamento de Santa Cruz, generará 1.500 empleos directos y más de 3.000 indirectos. Sobre la producción anual se tiene previsto sea de 194.000 toneladas de acero, suficientes para cubrir la demanda nacional por ahora. La obra estará a cargo de la empresa china Sinostel Equipment and Engineering y será construida en 30 meses y entregada en funcionamiento por los expertos chinos a los 42 meses. El costo total de la inversión alcanza los $466 millones, de los cuales el Estado boliviano aportará 70 millones y China otros 396. Ahora fíjense en esto, el recién electo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, tiene por delante una importante tarea frente al gobierno en los próximos 4 años: superar el crecimiento empobrecedor, es decir, redistribuir de forma equitativa ese pastel de expansión económica con el cual paliar la pobreza y la desigualdad galopante en este país. En materia de pobreza y desigualdad, Costa Rica aún tiene muchos retos a los que hacer frente. De acuerdo con el último informe de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, el país centroamericano se ubica en el puesto 66 a nivel mundial y 9º en Latinoamérica y el Caribe, con un índice de desarrollo humano de 0,776, superado en la región por Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Bahamas, Panamá, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago. Los datos del PNUD indican que en 2010 el ingreso del 20% más rico de la población de Costa Rica era 16,7 veces más alto que el del 20% más pobre. Pero para 2016, la diferencia llegó a expandirse hasta en 19 veces. Ese 20% de la población más rica acumula el 50,7% del total de ingresos del país, mientras que el 20% más pobre solo tiene el 3,9% de las riquezas nacionales. Por población, las mujeres de Costa Rica tienen en promedio los mismos años de escolaridad y 5 años más de esperanza de vida que los hombres, pero su ingreso per cápita es la mitad que el de ellos, y además la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral es del 47%, inferior al promedio de América Latina, que es del 52,8%. Otras cifras señaladas por el PNUD son el 20,5% de hogares pobres, 50.000 niños fuera del sistema educativo, el 70% de los indígenas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y las dificultades laborales y educativas que enfrentan los migrantes, refugiados, afrodescendientes y las personas con discapacidad.
Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta analizamos los números de Hungría a propósito de esas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo 8 de abril. Ya venimos con más. El próximo domingo 8 de abril se celebran elecciones en Hungría. El sistema electoral, muy semejante al alemán, prevé que 106 diputados sean elegidos nominativamente y el resto, 93, a través de listas preparadas por los partidos. El Fidesz, la Organización de Jóvenes Demócratas, partido del primer ministro Viktor Orbán, que ha reeditado la campaña del miedo con los refugiados que le dio la victoria hace 4 años, está ahí a la cabeza liderando estas elecciones. Orbán lidera el grupo de Visegrad, formado por la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, que son quienes de manera más contundente se ha opuesto al reparto de los 160.000 refugiados que pretendía llevar a cabo la Unión Europea sin mucho éxito hasta el momento. Un reparto del que Hungría le hubiesen correspondido 1.294 refugiados. En todo caso, en estas elecciones concurren con posibilidades de éxito el Jobbik del partido de extrema derecha. Por la izquierda están el socialista húngaro y la coalición democrática, los dos verdes también, el Párbeszéd, el de diálogo, y la política puede ser diferente. Finalmente, el Juntos y el Momentum, que son partidos nuevos creados a partir de organizaciones civiles. En todo caso, la fanfarria preelectoral sobre la expansión económica a niveles estelares de Hungría y también esos crecientes salarios han opacado de momento problemas de larga data como la desigualdad. Vamos a ponerle números. A Viktor Orbán se le acredita haber devuelto las finanzas públicas de Hungría a una senda de sostenibilidad frente a lo que habría sido un colapso al estilo de Grecia, presa de una deuda impagable. Impulsada por un auge del sector construcción, inversión extranjera y fondos de la Unión Europea, la economía húngara creció un 4% en 2017, el ritmo más rápido en 3 años. Buenas noticias para el primer ministro de 54 años que apuesta por un tercer mandato el 8 de abril. El pastel de crecimiento, sin embargo, no ha alcanzado para todos. Muchos se sienten excluidos de la supuesta bonanza económica y denuncian que solo ha pronunciado la brecha entre ricos y pobres. Junto con el salario de mi esposa podemos vivir de manera que no tengamos que revisar la basura. Hay gente en este mundo que puede hacer enormes cantidades de dinero. Son extremadamente ricos. Hay personas como nosotros que viven de un día para otro y hay otro tipo de gente más pobre que ni siquiera puede subsistir, que ni siquiera tiene un hogar. El auge de la construcción responde al programa de obras públicas, cuyo principal objetivo ha sido crear empleo en su mayoría para trabajadores poco cualificados. Sin embargo, los 165.000 ciudadanos que participan han perdido poder adquisitivo desde que el gobierno congeló a niveles de 2017 los salarios. Según el plan, el pago mensual es de unos $320, poco más de la mitad de un salario mínimo. Los ingresos se ven afectados por una alta tasa de impuesto a la renta del 15% aplicada a los salarios más altos. Muchos intentaron migrar al sector privado sin mucho éxito. Datos oficiales demuestran que pocos encontraron empleos a largo plazo en otros lugares y muchos permanecen sin empleo ni ahorros suficientes para avanzar. Aunque no están satisfechos con Orbán, a los húngaros les preocupa la incertidumbre económica bajo un nuevo gobierno ante la falta de alternativas viables. Ellos, la oposición, retratan una imagen para el público, incluso para la gente pobre, que cuestiona si serían capaces de tomar decisiones en el poder si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en la oposición. Creo que incluso un bajo nivel de seguridad
vale más que cualquier tipo de incertidumbre. El año pasado, la Comisión Europea aseguró en un informe que si bien el desempleo se ha reducido, Hungría registra uno de los mayores aumentos de la desigualdad en la Unión Europea desde la crisis financiera de 2008. Esto se debe en parte gracias a un sistema fiscal regresivo, cuya gravación de impuestos relacionados con el consumo, como el IVA y aquellos especiales sobre el tabaco y el alcohol, son los más altos en la Unión Europea, superando incluso a Dinamarca, que tiene niveles de vida mucho más altos. Ese es el panorama que vive Hungría a tan solo una semana de esas elecciones. Ya vamos a revisar también qué pasa en el transcurso de la semana. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos el yuan versus el dólar. ¿Quién ganará? Estamos de vuelta en Impacto Económico, recorrido 360 a partir de este momento. Fíjense que desde lo comercial hasta lo monetario, Estados Unidos y China compiten codo a codo en una batalla en la que el yuan empieza a tener ventajas. ¿Qué es lo que ha motivado ese fuerte crecimiento de la moneda china? Fíjense, el yuan logró actualizar los máximos de agosto de 2015 en el mercado mundial de divisas, fortaleciéndose activamente respecto al dólar estadounidense. Según analistas, la tendencia responde en primer lugar al empeoramiento de esas relaciones comerciales entre Washington y Beijing a partir de la imposición de aranceles al acero, al aluminio, así como a equipos tecnológicos por parte de Estados Unidos. Y luego la consecuente respuesta de China, que solamente recientemente acabó con grabar 128 productos estadounidenses. La incertidumbre geoeconómica no lo es todo. También se cuentan factores positivos como el lanzamiento del petroyuan. La divisa china entró en las grandes ligas y ahora juega un puesto importante en las transacciones de futuros de petróleo, determinantes a la hora de fijar los precios del crudo. Desde el pasado 26 de marzo, el yuan realizó la primera operación en la Bolsa Internacional de Energía y alcanzó 2.900 millones de dólares. Y mientras que Estados Unidos busca una guerra comercial con China, el gigante asiático aboga por relaciones de intercambio ganar-ganar. Canadá, que también se ha visto atacada por las decisiones de la administración de Trump, intenta surfear entre esas dos aguas y en este sentido plantea ahora mejorar las relaciones comerciales y fortalecer los vínculos en materia de educación y turismo existentes con Beijing. Canadá quiere jugar a ganador y es lógico teniendo en cuenta que China actualmente es su segundo socio comercial más grande, con al menos 6% de su producción exportada al gigante asiático y más de 66.000 millones de dólares comprometidos en comercio. Reconocemos que la relación entre Estados Unidos y China está atravesando algunos desafíos. Nuestro enfoque es demostrar claramente a través de nuestras políticas y a través de nuestras acciones que vemos los beneficios de las relaciones comerciales basadas en reglas y que la relación Canadá-China tiene un potencial significativo para mejorar nuestras economías. Por lo tanto, aunque las conversaciones entre Estados Unidos y China están ocurriendo, pueden crear oportunidades de negocio para que las empresas canadienses trabajen juntas con China. Esa no es la razón por la que estoy aquí. Estamos aquí porque queremos mejorar la relación a largo plazo. Se trata de una iniciativa anual para estar aquí en China para hablar sobre la economía canadiense y las oportunidades en conjunto. Y se trata de ampliar nuestra relación más allá de lo que hemos visto en el Acuerdo de Libre Comercio. Se trata de ampliar nuestra relación con el intercambio educativo, con el intercambio de turistas y con negocios ya invertidos en China. Ese es nuestro objetivo. Estamos aquí hoy para reunirnos para nuestras escuelas, para reunirnos por nuestro servicio público. Y ocupado en imponer sus propias reglas comerciales al mundo entero, el presidente Donald Trump le queda poco tiempo para ocuparse de sus propios problemas internos. En un contexto de recortes al sector educación, este lunes cientos de maestros de los estados de Kentucky y Oklahoma protestaron para exigir una mejor paga y fondos para las escuelas públicas. Los trabajadores de la enseñanza también rechazaron los recortes propuestos a los beneficios de pensión y no están conformes con el reciente aumento
aumento que promedia una paga de $6.100 anuales. Consideran que es insuficiente porque incluso con el aumento, los educadores de Oklahoma todavía ganan muy por debajo del promedio nacional para maestros de escuelas públicas, que se ubican poco más de $58.000 anuales. La Asociación de Educación de Oklahoma dijo que el sindicato había pedido que los salarios se elevaran en al menos unos $10.000 y que para los fondos para las instituciones educativas se incrementaran en otros 200 millones, por lo menos durante los próximos 3 años. Desde la recesión de 2008, el sector educación estadounidense ha sufrido recortes de fondos y hasta la fecha no ha logrado restaurar esa partida presupuestaria real, según lo reseña el Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas, un instituto de investigación de Washington, D.C. Y Rusia sigue expandiendo su producción petrolera fronteras afuera. El portal web Sputnik titula justamente: compañías rusas invertirán $50.000 millones para desarrollar reservas iraníes de petróleo y gas. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, las compañías rusas que están trabajando para explotar yacimientos de petróleo y gas en Irán serían Gazprom, Rosneft, Lukoil, Zarufneft y Tatneft, lazos que se suman a los acuerdos energéticos ya suscritos a mediados del mes pasado, donde Zarufneft para desarrollar 2 yacimientos. Y así finalizamos esta emisión de Impacto Económico, así iniciamos la semana. Les dejo nuestras redes para que nos siga, también nos comente y comentemos, abramos debates sobre las noticias económicas. @Telesur TV, @Crismar Telesur. Será hasta mañana. Chao, chao.